$4.75. Yo tenía el billete de 50. Ella tenía para darme cambio $45. Aquí está. Pero me pidió completar 5, porque por supuesto no hay sencillo para darme 25 centavos. Entonces mi vuelto de 25 centavos fueron estas dos galletitas que funcionan muy bien como cambio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Gladys Seara, tus ojos en el mundo, y hoy estamos retomando los videos sobre la economía venezolana. ¿Cuáles son los problemas que el venezolano está viviendo día a día durante este año en cuanto al tema económico? Quiero actualizarlos, así que vamos a tener entrevistas en calle, entrevistas con el economista experto Aarón Olmos y por supuesto con la experiencia de mi día a día viviendo en Venezuela. Acompáñenme. Estamos en Farmatodo, que es una cadena de farmacias, bueno, yo creo que es la más grande del país. Hay dos muy grandes, Locatel y Farmatodo. Está pasando en estos dos locales comerciales que usualmente no tienen para darte cambio. Estoy ahorita en la cola de la autofarmacia para comprobar con ustedes que no den vuelto. Capaz hoy sí me dan vuelto, no sé, vamos a ver qué pasa. Buenas, bienvenida. Buenas, ¿cómo estás? ¿Tienes Autirox? Te salen 8.306.30 pastillas. La principal característica del mercado venezolano es la hiperinflación. La segunda característica es la pérdida de poder de compra del bolívar, evidentemente, y un mayor uso de moneda extranjera. Porque hay que recordar que las monedas de los países tienen tres principales características, ¿no? La primera característica es ser medio de intercambio, ser unidad de cuenta y reserva de valor. Y en Venezuela el bolívar ha perdido prácticamente las tres características. ¿Y cuánto es en dólares el Autirox? Vamos a ver, porque no tengo nadita de... ¿Nadita de qué? ¿Sencillo? $4.76. No tienes cambio. De 50. No hay cambio, nada. Y opción. O sea, Ajá, ¿qué podemos hacer? llevarlo a los 10. Gastar 10 y me das 40. Ha comenzado a estar en desuso y mayormente la moneda de curso legal se utiliza para pagar los céntimos de las operaciones en moneda extranjera. Y si te pregunto cuándo fue la última vez que usaste billetes de bolívares, ¿qué me dirías? Y la última vez que usé los billetes de bolívares creo que en unos instantes, porque acabo de cambiarlos ahorita para poder entrar al metro. Tuve que comprar unos guantes de plástico porque no tenía. Ah, piden guantes de plástico para entrar al metro. Sí, ¿Y cuánto cuestan? Costaron 100 bolívares el par. Siempre uso dólares. Casi no uso, en realidad hace poco le comenté a un amigo que tenía problemas porque no uso bolívares y a veces cuando me piden bolívares o efectivo no tengo. De hecho le pedí a mamá efectivo porque no tenía. Venezuela ya de 2019 a la fecha ha incrementado el mayor uso de moneda extranjera. Se habla de dolarización, pero realmente lo que tenemos en Venezuela es un entorno multimoneda. Ok, le vamos a pagar al señor por pago móvil, que es un tipo de pago que tenemos en Venezuela. Es algo así como el CELE de Estados Unidos, pero acá en Venezuela se llama pago móvil. Entonces, en el año 2020, del 100% de la liquidez monetaria que existía en Venezuela, solamente el 2,15% era dinero físico. Casi todas las operaciones se estaban realizando por vías de transferencias bancarias, una herramienta que tenemos acá que es el pago móvil, que es muy útil, que todos los bancos la han activado. Y bueno, evidentemente en ese proceso de dolarización, quienes están utilizando cuentas extranjeras con esta herramienta CELE que mucha gente usa. Generalmente siempre tengo PayPal, o sea, siempre estoy con PayPal y sé a dónde voy a ir y sé que aceptan PayPal. Ok. No salgo, o sea, no voy a un sitio si no sé que aceptan PayPal o si no tengo efectivo de dinero en dólares. El bolívar está allí, sigue estando, pero tiene un rol secundario o un tercer nivel porque sigue siendo utilizado para pagos menores. Va a revisar si tiene billetes de 20 para darme 40, pero yo tendría que gastar Ajá, entonces 10. me dijiste que tenías un billete de 5, ¿no? De 50. De 50. Correcto. Tendría que darte 45, 2 de 21 de 5. Ajá, sí. Sí, listo, me lo van a prestar. ¿Quién te lo presta? ¿Otra caja? Sí. Gracias. ¿Será que lo podemos completar con unas galletitas? Porque da $4.76. En la galletita te salen 200 bolívares. Bueno, ¿me das dos? Me va a dar dos galletas para completar 400.000 bolívares. Entonces quedaría ahí a favor de ellos 25.190, pero realmente 25.000 es muy poquito. Recordemos el cono monetario. El cono monetario nuestro, el billete de más alta denominación, 50.000 bolívares.
estamos conscientes que ese billete no compra nada. Nuestro billete de mayor denominación, ¿para qué te alcanza? ¿O te acuerdas cuál es? Nuestro billete de mayor denominación es el de 50. No. ¿Cuál es el billete? 50.000 bolívares. 50.000. No, no alcanza para nada. El pasaje de carrito está en 150. 150.000 bolívares. Sí. Es decir, necesitamos tres billetes billetes de máxima denominación de nuestro actual cono monetario para pagar un pasaje de una camionetica o de un autobús, de un carrito por puesto. Sí, con 50, con un billete no te alcanza para nada. Que yo sepa, no. ¿Qué podemos comprar con 50.000 bolívares? Nada. Bueno, los guantes. Los guantes, Y bueno, ya. ni con 50, con 100 bolívares. Exacto. O sea que con 100.000 tendríamos que bolívares. utilizar... ¿Son estos? Son estos. Mira, aquí están, ¿ves? Aquí están los guantes que costaron un par de guantes 100 bolívares. Es decir, dos billetes de sí. máxima denominación de nuestro actual cono monetario. Correcto. Si nosotros devolvemos las dos reconversiones monetarias, es decir, le devolvemos los 8 ceros a ese billete de 50.000 bolívares, estaríamos hablando que ese billete de máxima denominación representaría 5 billones de bolívares, ¿sí? Un 5 y 12 ceros al lado derecho. Que el salario mínimo ahorita oscila los 1.200 bolívares. ¿Qué se puede hacer con eso? ¿Qué puede comprar un venezolano con 1.200.000 bolívares? Nada, absolutamente nada, porque para como está ahorita el poder adquisitivo realmente es inalcanzable para lo que reúne el verdadero valor de la canasta básica. El salario prácticamente no compra nada. El salario en Venezuela son centavos de dólar al mes, centavos de dólar al día. ¿Cuál es el salario mínimo a la fecha, febrero 2021? Mira, a nivel de algunos pagos en plataformas de servicios sociales, 1.200.000, ¿sí? Ese Que es menos de $1. Ese 1.200.000, te voy a decir, representa 67 centavos de dólar al mes, 2 centavos de dólar al día, ¿sí? Evidentemente nadie vive con 67 centavos al mes. Entonces el venezolano vive una situación de pauperación de su trabajo, y necesariamente todos los venezolanos en cualquier actividad que esté pública o privada tiene que generar actividades adicionales, ¿no? La canasta alimentaria venezolana no oficial se encuentra por el orden de los 180 dólares, ¿sí? Si tú tomas en referencia esa cifra, o sea, una persona de un hogar, una cabeza de hogar por ejemplo, debería estar ganando un monto similar, parecido, cercano a eso, asumiendo que en el hogar no solamente hay una cabeza de hogar, sino que hay varios. Entonces, por ejemplo, en Venezuela un salario que esté rondando los 100 dólares, 150 dólares para una persona para cubrir lo mínimo indispensable, pudiese ser una base de referencia. Estamos pasando de 67 centavos a 150 dólares de un solo golpe, ¿no? Imagínate tú el esfuerzo que debe tener la nómina de un ente público o una empresa privada, que ya están pagando algunas empresas eso o más a sus trabajadores, lo mínimo que te dice el Ejecutivo, más una cantidad de bonificaciones adicionales que le dan, que terminan de complementar ese salario, que ganan más en complemento que lo que el salario legal les representa, ¿no? Gano aproximadamente $300, 500, dependiendo. Hago diseño gráfico, entonces es como muy variante. Cambia Ok, mucho. ¿cuál crees que debería ser el sueldo mínimo para un venezolano? Mira, debería ser, o sea, para vivir bien, para vivir con todas tus necesidades cubiertas y tener entretenimiento, debería ser entre 600 y 800 dólares, me parece. Algunos 100, 120 dólares mensuales, por lo menos, Mínimo. mínimo. La gente dirá, mira, pero con esos salarios, ¿cómo hacen ustedes? Bueno, evidentemente, como tú bien lo dijiste, quien paga salarios no paga, o sea, paga eso, que es lo de ley, pero paga mucho más. Porque una cosa son los datos oficiales y otra cosa son las cifras y los montos que se manejan en los mercados. Entonces, muchos trabajadores saben que de repente están percibiendo en moneda extranjera, no los 180 dólares o los 200 dólares, pero de repente un equivalente a 80 dólares, a 60 dólares mensuales, a 100 dólares más una comisión adicional por venta, por ejemplo, que le permite mantener cierto nivel de equilibrio. Trabajar en Venezuela y recibir bolívares a la velocidad a la que pierde el poder de compra es que también tu trabajo se esté depreciando. Entonces el venezolano gana en bolívares, pero el mercado le exige que pague moneda extranjera. ¿Y qué opinas de dolarizar formalmente la economía venezolana? Mira, yo siento que ya está dolarizada. O sea, sería como un título más legal, pero yo siento que ya todo está dolarizado. Todo lo que yo compro, ropa, incluso en el supermercado puedo pagar con dólares y puedes pagar con CEL. Entonces la gran pregunta es ¿por qué no se dolariza? En los actuales momentos, quien lleva la cartera de finanzas en Venezuela, el Ministerio de Finanzas, ha asumido que no se va a dolarizar formalmente la economía.
y que se pretende reevaluar la moneda. La economía está informalmente dolarizada en un 85%. Mire, el billete que tengo aquí está un poquito deteriorado. No sé si así lo quieres o quieres que te lo saque. Ajá. Si quieres, verifícame los billetes. Ok. ¿Cuál? ¿El de 5? El de 5. Ah, no, no importa, déjalo así, no hay problema. Vale. Está bien, gracias. Que tengas feliz día, chicos. Igual, chao. Miren, ella me dijo que había un billete que estaba en malas condiciones. Es este de 5. Yo se lo recibí porque realmente ahora es mucho más fácil que este tipo de billetes a mí me lo reciban en otras partes. Hace año y medio, 2 años, aquí en mi canal, en videos, yo les hablé de esto, que en Venezuela no se aceptaban ni billetes rotos, como está este de 5, ni arrugados, ni rayados, como está aquí, o tachados. En este caso, mira, tiene esta mancha de tinta. Este tiene como todas las características por las cuales hace un tiempo no te las recibían. Tinta, raya, manchas y arruga. También pasa que los billetes viejos no te los reciben. Hay billetes de 100 que se utilizan en otros países, tanto el nuevo como el viejo, pero aquí en Venezuela prefieren los nuevos. ¿Se pudiera rescatar el bolívar? La gente me dirá, no se puede porque es una cifra muy elevada, pero yo les puedo decir que sí es posible. Evidentemente, tienes que cambiar radicalmente muchos de los patrones estructurales que la economía nuestra está mostrando. No con decretos, no con una política monetaria y cambiaria que apliques mañana, los problemas estructurales que están enquistados en nuestra situación venezolana se van a corregir. Pero sí es posible comenzar a reevaluar la moneda. Me parece que una de las principales claves de Venezuela es que no producimos materia prima. O sea, hacer nuestras propias cosas, siempre importamos todo. Entonces pienso que producir nuestros propios materiales, producir telas, Aquí somos un país que importa mucho, todo lo que comemos es comida importada, los bodegones que tenemos ahorita todos son importados. Tratar de impulsar un poco más eso, el emprendimiento venezolano, que me parece que tenemos muchas cualidades en el emprendimiento, pero necesitamos mucho más, apoyarlo mucho más y nosotros mismos crear mucho más productos, materia prima, me parece a mí. Tiene que existir continuidad administrativa, tiene que existir políticas de Estado que se mantengan, no políticas de gobierno. Es decir, si por lo menos un grupo de personas que llevan las riendas de los entes públicos durante 5 años o 7 años, se va a un proceso eleccionario y cambia otro, los otros que lleguen tienen que mantener la estructura de esas políticas porque hay un objetivo de política de Estado que es superior a un partido político o superior a una situación particular. O sea, es trabajar en función del rescate de la economía en términos generales, cosa que en otros países llegó a funcionar, independientemente de la visión política o ideológica, se mantuvieron lo económico a nivel de política de Estado y se mantuvo en el tiempo 10 años, 15 años, trabajando en el proceso de reconstrucción de la economía para que la moneda pudiese ganar otra vez valor interno y su tipo de cambio se revaluara con respecto al resto del mundo. Bueno, ya estamos terminando el video por el día de hoy. Espero que les haya sido útil, que hayan aprendido algo nuevo sobre la economía venezolana y me encantaría que por favor me dejen en los comentarios cómo es la economía de tu país. Si pasa que como en Venezuela es una economía multimonedas. Aquí, bueno, como ya vieron, podemos pagar con dólares, con bolívares. Otro método de pago son las criptomonedas. Aquí incluso se han creado criptomonedas venezolanas, pero ese es otro tema mucho más profundo. Si quieren que les haga un video de criptomonedas, también déjenmelo en los comentarios y cualquier duda que tengan, porque el profe Aaron Olmos va a estar respondiendo sus comentarios para aclarar todas las dudas que tengan con respecto a la economía venezolana. Nos vemos en un próximo video. Me despido como siempre con besitos gordelios y gracias por haber visto mi canal hoy. Hay una cantidad de obstáculos para muchos trabajadores en Venezuela, para muchos emprendimientos, para muchas empresas. Evidentemente hay que seguir trabajando. Cada quien tiene que trabajar, cada quien tiene que emprender, cada quien tiene que crear.